Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Grace ordenó, las demás inmediatamente dejaron sus bebidas y agarraron sus teléfonos para averiguar. Excepto Rin, se hundió aún más en su silla, bebiendo su vino blanco como si no le quedaran fuerzas. Dejaba que sus amigas hicieran todo el trabajo. Esta noche planeaba trasnochar lo suficiente para que esa mocosa se durmiera antes de llegar a casa. De lo contrario, definitivamente, Ken intentaría hacer la tarea nuevamente. Y últimamente su corazón se comportaba de forma extraña cada vez que estaba cerca a ella. No quiero obsesionarse con su esposa temporal. Un poco más de un año y su matrimonio llegaría a su fin. No lo había olvidado, no amaba a Ken ni un poco. Para cuando Rin llegó, para cuando Rin llegó a casa, ya eran más de las 11. Entró de puntillas en su habitación, con cuidado. La habitación estaba en penumbra, con solo la tenue luz de la lámpara de noche. No se veía ningún movimiento, parecía que alguien ya dormía. Esa mocosa, bien, al menos está dormida. Rin murmuró y una sonrisa victoriosa apareció en su rostro. Pero ¿por qué estaba en su cuarto? Se suponía que ella debería estar durmiendo en el sofá, como le había dicho Rin. En fin, mientras duerma, no importa. Rin se acercó sigilosamente, tocando con cuidado a la niña dormida para asegurarse de que estaba completamente inconsciente. Al no haber reacción, dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que había ganado esta noche. Pero apenas unos segundos después, la mujer que acababa de llegar a casa se sentó lentamente. Sus ojos oscuros y cautivadores se clavaron en la figura dormida, cautivados por la vista que tenía ante ella bajo la cálida luz de la lámpara. Ring nunca se dio cuenta de cómo miraba a Ken, cómo su mirada en ese momento estaba llena de dulzura, cariño. Se encontró admirando esos párpados cerrados al ritmo constante de su respiración y ese aroma limpio y reconfortante. Se inclinó dejando que la punta de su nariz rozara la suave mejilla de Ken. Un ligero rastro de crema para el cuidado de la piel persistía en ella, la misma que siempre usaba, un aroma tan familiar que se había vuelto cautivador. Una oleada de calma recorrió su corazón, como si por fin hubiera encontrado algo reconfortante en medio de todo el caos. Por un instante la mente de Rin se perdió en el aroma y la calidez de la chica que dormía a su lado. Sin darse cuenta, su nariz descendió. Respiró hondo, inhalando la calidez y la familiaridad, sin temor a despertarla. Es tan suave, murmuró con una voz apenas audible. Le recordó al talco para bebés, ni el aroma en sí, sino la sensación. Ken era joven, gentil e inocente, de una manera que le hacía pensar en algo puro, en algo seguro. Verla así, completamente vulnerable, le infundió una extraña calidez en su corazón. Pero no se permitió ir más lejos. La comprensión de lo que hacía la golpeó como un baño de agua fría. Sus dedos se aferraron en las sábanas, obligándose a apartarse con cuidado de no despertar a la chica dormida. ¿Pero qué me pasa? Rin murmuró, frotándose la frente y sacudiendo la cabeza, tratando de desterrar los pensamientos que se infiltraron en su mente. Ella no la amaba, entonces ¿por qué estaba actuando así? Tenía que ser el vino, ese vino que le había hecho daño la cabeza. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.